Bueno, en esta clase voy a continuar hablando sobre el tema que inicié en la clase anterior, que es cómo podemos calcular el enésimo término de una sucesión que es aritmética. Entonces recordarán que lo que hicimos fue deducir una fórmula general que me permitía calcular cualquier término de la sucesión. Entonces vamos a empezar por ver cómo se aplica esa fórmula con este primer ejemplo, el cual dice lo siguiente. Calcula el 21º término de la sucesión 3, 5, 7 y 9. Entonces tenemos que acordarnos que la fórmula general para calcular cualquier término de una sucesión que es aritmética es la fórmula a sub n, es decir, el enésimo término es igual al primer término a sub 1 más n menos 1, donde n representa el término que quiero calcular, ya sea el 20º o el 21º o el 30º, cualquier término que quiera calcular, n me representa ese término, multiplicado por d, donde d es la diferencia entre dos números que son consecutivos en la sucesión. Ahora, una vez que ya recordé cuál es la fórmula que tengo que aplicar, lo único que tengo que hacer es reconocer qué es o qué valor tiene cada variable. En este caso, a sub 1 representa siempre al primer término de la sucesión. Por lo tanto, su valor en este ejemplo específico es de 3. Ahora, n es el término que quiero calcular, en este caso el 21º, por lo tanto n vale 21. Por otra parte, d representa la distancia o la diferencia entre dos números que son consecutivos. Entonces agarro cualesquiera dos números que sean consecutivos, por ejemplo el 5 y el 7, y debo notar entonces que la diferencia 5 menos 7 me da 2. Es decir, d, que es la diferencia, vale 2. Por lo tanto, una vez que he encontrado la diferencia, lo voy a anotar de este lado, y entonces voy a decir que el valor de d es igual a 2. Y una vez que ya tengo estas tres cantidades, el primer término, el término que quiero calcular, y la diferencia o la distancia entre dos números que son consecutivos en la sucesión, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces el término 21 va a ser igual al primero, es decir, 3 más, y ahora entre paréntesis tenemos que escribir 21 menos 1 multiplicado por d, donde d en este caso vale 2. Y ahora jerarquía de operaciones. Recuerden que la jerarquía de operaciones les indica que deben realizar primero las operaciones que están dentro de los paréntesis, por lo tanto va a quedar 3 más. Ahora, 21 menos 1 nos da 20 y esto va multiplicado por 2 y nuevamente la jerarquía de operaciones nos indica que debemos realizar primero el producto, por lo tanto es 3 más y 20 por 2 nos da 40, de manera que el resultado total es 3 más 40, lo cual nos da 43. Es decir, el 21º término de esta sucesión tiene el valor de 43. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual dice calcula el término 345 de esta sucesión. En este caso la sucesión es 21, 16, 11 y 6. Y en este caso debo notar y debo ser cuidadoso en observar que la sucesión va disminuyendo o la sucesión es decreciente. Como la sucesión es decreciente, ya que mis números van disminuyendo en lugar de aumentar, la distancia en este caso tendrá que ser negativa. Bueno, primero voy a anotar la fórmula que voy a utilizar, es decir, el enésimo término es igual siempre al primer término más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y ahora el a sub 1 siempre es mi primer término, por lo tanto en este caso vale 21. Mientras que n es el término que quiero calcular. En este caso quiero calcular el término número 345. Y la diferencia, vean, que lo voy a calcular de la siguiente forma. Voy a agarrar dos números consecutivos, en este caso voy a agarrar 11 y 16, y entonces voy a decir que la diferencia es, siempre agarro primero el número que está a mi derecha, entonces sería 11 menos 16, y esto nos da un total de negativo 5. Por lo tanto, vean que mis números van disminuyendo de 5 en 5, y eso es lo que me está indicando la diferencia. Entonces, una vez que ya calculé cuánto vale la diferencia, lo voy a anotar de este lado. Entonces, recuerden, la diferencia cuando los números van decreciendo tiene que ser negativo.
Por lo tanto, en este caso la diferencia es menos 5. Y una vez que ya tengo todos estos términos, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces el término número 345 va a ser igual al primer término, que es igual a 21, más en este caso tenemos que anotar el valor de n, que n vale 345 menos 1, multiplicado por d, donde d es un número negativo en este caso, menos 5. Y nuevamente tenemos que hacer primero la operación que está dentro de este paréntesis por jerarquía de operaciones. Entonces 345 menos 1 nos va a dar 344 y esto multiplicado por menos 5. Y nuevamente tenemos que recurrir a la jerarquía de operaciones. En este caso nos tenemos que acordar que al multiplicar un número que es positivo por un número que es negativo nos tiene que dar un número que es negativo, es decir, más por menos nos da menos. Por lo tanto, el resultado va a ser 21 menos, y ahora 345 por 5 nos va a dar 1720. Y ahora, si a 21 le quitamos 1720, nos va a dar menos 1699. Es decir, el término número 345 de esta sucesión es el número menos 1699. Ahora vamos con el último ejemplo, el cual dice: calcula el término 1500 de esta sucesión. Entonces la sucesión anterior, por lo tanto, primero tenemos que acordarnos nuevamente de la fórmula. El enésimo término es igual al primer término más n-1 multiplicado por la diferencia. Y nuevamente, como esta es la misma sucesión que antes, entonces a sub 1 es el primer término, por lo tanto es 21. Luego el siguiente es n, es el término que quiero calcular, en este caso es el término número 1500, y la diferencia es negativo porque vean que mis números van disminuyendo de 5 en 5. Por lo tanto la diferencia es negativo 5. Y entonces voy a decir: el término número 1500 va a ser igual al primer término, que es igual a 21, más n, que en este caso es 1500, disminuido en una unidad, y multiplicado por la diferencia, que es menos 5. Y ahora, de nuevo, jerarquía de operaciones. Entonces realizamos primero esta operación. Entonces 1500 menos 1 nos da 1499, y esto tiene que ser multiplicado por menos 5. Entonces vamos a obtener lo siguiente: vamos por jerarquía de operaciones, vamos a realizar primero el producto, entonces vamos a obtener 21, y ahora de este lado, al multiplicar 1499 por el número 5, por el número menos 5, vamos a obtener un total de menos 7495. Y si a este número le añadimos las 21 unidades que aparecen de este lado, vamos a obtener un total de negativo 7474. Entonces, bueno, eso lo voy a anotar de este lado. Y bueno, entonces el término 1500 de esta sucesión es el número negativo 7474. Entonces es muy sencillo calcular los términos. Lo único que tenemos que acordarnos es que tenemos que aplicar esta fórmula, que es la que nos sirve para calcular cualquier término de una sucesión que es aritmética, y tener mucho cuidado con el signo de la diferencia. Si los números van creciendo, la diferencia es positiva, pero si los números van disminuyendo, la diferencia es negativo, y vean que eso hace un gran cambio en el resultado final. Entonces tengan cuidado con ese detalle, pero es muy sencillo aplicar esta fórmula.